La Bolsa de Moscú ha informado este jueves del cese de la negociación en dólares y euros como consecuencia de la introducción de las nuevas sanciones, una nueva batería por parte de de Estados Unidos contra la infraestructura financiera rusa. Así que la respuesta contundente de Moscú fue precisamente dejar de negociar en dólares y en euros, lo que no cae muy bien para Occidente. Vamos a ver el video que analizaremos el día de hoy. No cao al dólar. Ah, sí, y al euro también. En una decisión que ha resonado con la fuerza de un trueno en el panorama financiero global, la Bolsa de Moscú anunció la suspensión de la negociación en dólares y euros. Este movimiento, que entra en vigor el 13 de junio, o sea, desde mañana mismo, es una respuesta directa a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde luego, esta medida de Moscú es un claro desafío a la hegemonía económica de Occidente. Las sanciones estadounidenses, que han crecido como una sombra implacable, ahora abarcan más de 30 personas y 300 empresas adicionales, entre las que se encuentran la misma Bolsa de Moscú y el Centro Nacional de Compensación, la entidad encargada del comercio de divisas. Este aislamiento del sistema del dólar es un golpe estratégico, pero Moscú no se queda de brazos cruzados. La reacción rusa, liderada por figuras como la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, deja claro que estas acciones no quedarán sin respuesta. Como siempre en estos casos, Rusia no dejará sin respuesta a acciones tan agresivas, afirmó Zakharova con la firmeza de quien defiende un bastión bajo asedio. La historia nos ha mostrado que Rusia, tierra de vastas estepas y rica cultura, no es una nación que se doblegue fácilmente ante la presión extranjera. El comercio de divisas es la columna vertebral de cualquier economía moderna. La suspensión de las operaciones en dólares y euros en la Bolsa de Moscú puede parecer a primera vista un autogolpe, pero en el contexto más amplio de las sanciones y la respuesta rusa, es un movimiento calculado para reducir la dependencia de las monedas occidentales. Las transacciones en el mercado extrabursátil continuarán, permitiendo a las empresas y particulares rusos seguir operando con dólares y euros a través de bancos nacionales, mitigando así el impacto inmediato de la suspensión. En términos económicos, este movimiento también subraya la creciente diversificación de las relaciones comerciales de Rusia. La nueva lista de sancionados del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos incluye empresas de países como China, Turquía, entre otros. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. Desde Buenos Aires, como siempre, Margarita. Un saludo para ti allá en Colombia, igualmente con mucho aprecio. Y bueno, estaba pensando, porque ahí se anunciaba de que el día 13 se iban a dar a conocer esas novedades con respecto a lo que iba a hacer Moscú ante las sanciones. Pero bueno, el día 13 es hoy, y para la gente supersticiosa el 13 es un número aciago, ¿cierto? Bueno, no sé cómo será por allá por Colombia, pero en algunas culturas el 13 es un número que se asocia a la mala suerte. Bueno, pues hoy día 13 de junio le cayó el maleficio, pero a Estados Unidos, a la Casa Blanca y a la eurozona también, porque ha sido el día escogido por Rusia para, a través de la Bolsa de Moscú, dar esa estocada mortal al dólar estadounidense. Mira que hace rato que viene Putin hablando desde el 2018, yo estoy viendo informes y notas y declaraciones y entrevistas donde él está hablando de que hay que desprenderse del dólar. Bueno, precipitaron las cosas los estadounidenses, porque no hay mejor arma para responder a esa brutal medida que lleva a cabo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la cumbre del G7, ahora en Italia, que lleva en manos más de 300 nuevas sanciones destinadas a aislar, según ellos, y a debilitar financieramente a Rusia. Y bueno, hay que ver cuánto odio y cuánta persecución encierra eso,
y además el mensaje incluso que dio a conocer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que dio a conocer un comunicado del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me gustaría, Ivette, como siempre, poner a nuestra audiencia en contexto. ¿Qué está pasando en torno a Estados Unidos y a Rusia en estos momentos? Claro que Bueno, sí, Margarita. bueno, yo creo que en estos momentos de todos los malos tragos que soporta la Casa Blanca en sus propias narices, creo que no hay nada peor que lo que está aconteciendo, porque arribó a La Habana la flota de la Armada de Rusia, una flota de guerra que incluye un submarino de propulsión nuclear y una fragata, pero en una señal de fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones, que son históricos, que hemos dicho en varias ocasiones que llevan décadas de relaciones. Bueno, pero esto para los medios occidentales traduce una demostración de fuerza del Kremlin y las propias narices del enemigo. Imagínate tú, lo cierto es que ya están los rusos en el puerto de La Habana y de allá me están llegando informes de parientes y amigos y familiares de que la gente está agolpada en los muros del malecón viendo las imponentes naves de guerra de los rusos que han llegado ahí, sobre todo la flota, la fragata rusa Almirante Gorchov, que es la primera que llegó y que forma parte de la flota esta de 4 buques. Esta fragata, que fue la primera en arribar al puerto de La Habana, seguida luego por el submarino de propulsión nuclear que le pusieron por nombre Kazán, los rusos. Bueno, al entrar al puerto, como estaba previsto, pues la fragata rusa disparó 23 cañonazos o 21 cañonazos y fue respondido por igual número de salvas desde el castillo del Morro de la Cabaña por los cubanos que, ya te digo, todos los edificios portuarios se estremecieron. Imagínate también los corazones emocionados de los cubanos que estaban ansiosos por ver todo ese arsenal y toda esa majestuosa embarcación que el tío Sam cree que va cargada de misiles atómicos. Y es ahí donde está el gran chiste y ahí es donde está la situación. Pero bueno, aterrizando en el tema del día que nos ocupa, siempre hemos insistido, vos y yo, en este canal de La Voz de la Patria Grande, en este asunto de cómo los estadounidenses quieren hacerse los vivos, porque cuando los tramposos que han acosado tanto con sanciones a Moscú iban, ya los rusos venían, así que no tienen un pelo de tonto. Ellos se creen que pueden tomarle el pelo muy fácilmente a los rusos. Se creyeron que Putin se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo le saqueaban a sus empresas el oro y los fondos. Y bueno, se equivocaron. La bolsa de Moscú le acaba de dar ese golpetazo que yo te digo que es mortal a la herramienta de dominio que tiene Estados Unidos, que se sabe que es el dólar y que tienen la maquinita, que cuando dicen a imprimir dólares es por miles de millones. Así que los haces de las finanzas de Moscú sacaron a bailar la moneda nacional. Así es que ahora todo el que tenga que negociar tiene que arreglársela con el rublo. Esa es la manera que ha encontrado el Kremlin para responder a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Y recordemos que Putin, durante su discurso en el plenario del Foro Económico de San Petersburgo recientemente, dijo que el propio Estados Unidos había provocado el debilitamiento de su propia divisa nacional. Así que ha empujado a los actores internacionales a alejarse del uso del dólar. Bueno, ahí lo tienen, les llegó su momento. ¿Qué tú crees? Por supuesto, Margarita, es una situación que se viene a venir desde hace mucho rato porque es claro que los países emergentes y ciertas naciones que han estado en crecimiento están cansándose de esas medidas restrictivas que a lo largo de la historia han logrado imponer Estados Unidos con el tema de los bloqueos y las sanciones.
Para ampliar un poquito este tema, Margarita, es importante que, dado que nuestra audiencia a veces nos pregunta cómo funciona esto de los bloqueos, qué es esto, o hay personas que no entienden y le echan la culpa al gobierno de turno del país bloqueado. Entonces, es importante que les demos un poquito de contexto y es que la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 41 de la Carta, dice que es posible imponer medidas económicas de castigo a todo aquel Estado que perturbe o que pretenda perturbar la paz. Así pues, un bloqueo económico implicaría poner fin a relaciones económicas con un determinado país e incomunicarlo. Eso es lo que se hace cuando hay un país que está, digamos, armando conflicto, ¿no? Aunque eso no es tan cierto. Si ustedes se dan cuenta, la finalidad de los bloqueos económicos, la idea es presionar a un Estado para que ponga fin a una situación política, militar, ¿cierto? Pero lo que hemos visto históricamente es que depende, según lo que les convenga a ciertos países y a otros no. Por ejemplo, se bloqueó a Rusia, ¿cierto? Eso fue lo primero que se hizo y los paquetes de sanciones vienen desde hace rato, pero no se ha bloqueado a Israel. Israel ha acabado pues con todo, ha hecho un verdadero genocidio en Palestina, se le han interpuesto toda serie de apelativos de todos los países votaron recientemente en la Asamblea de Naciones Unidas por reconocer a Palestina como un Estado, pero a Israel no le hacen nada. Ni siquiera sí, por ahí la Corte Internacional pidió la detención de Netanyahu y su equipo, pero fue una situación como medio forzada, si vamos a ver. En cambio, con Putin ha ocurrido lo contrario. Inmediatamente al otro día que se estalló la guerra en Ucrania, orden de captura y las consabidas sanciones han ido subiendo y subiendo. Entonces, estos bloqueos económicos vienen desde incluso mucho antes de las Naciones Unidas. Francia, cuando Napoleón estaba en el poder, le impuso un bloqueo marítimo a Gran Bretaña en 1806. Imagínate desde dónde viene todo esto. Entonces se evitan la llegada de alimentos, de provisiones, ¿cierto?, hacia los países bloqueados. Hay dos medidas. Una es el bloqueo económico y el otro es el embargo comercial. Y hay que tener en cuenta que el embargo comercial implica una prohibición de comercio con un determinado país y el bloqueo usa el aislamiento económico. Entonces, el bloqueo en sí mismo es un acto de guerra. Lo que le están haciendo a Rusia desde hace ya más de, yo creo que 3 años para acá, incluso antes de empezar. Y lo que le están haciendo a Cuba hace más de 60 años. Y lo que le están haciendo a Cuba, lo de Cuba es espantoso porque Cuba no, en este momento, mira cuánto tiempo lleva Cuba en paz y no tiene ninguna amenaza ni ningún tipo de problema, pero siguen el cuento de las sanciones y lo tienen como si fuera el enemigo número uno, pues, del mundo entero. A China le están haciendo bloqueos también, recordemos, con el tema de la tecnología, del avance de los chips. Donald Trump en su gobierno aplicó estas sanciones a China para evitar su crecimiento. Es una necesidad imperiosa y enfermiza de evitar que otros países crezcan y puedan tumbar esa hegemonía. Pero, Margarita, tenemos un problema. Estados Unidos en este momento no está produciendo tecnología de verdad. Sí, hay algunas empresas y eso que pues siguen investigando, eso es digamos lo regular, pero producción real
no la hay, en armamento tampoco. En industria, recordemos, Margarita, que todo el tema de los chips está afuera, está en Corea, está en Taiwán, está en China mismo. Le han obligado con estos bloqueos a estos países a recurrir a su propia naturaleza de fuerza, aquí lo llamamos, aquí en Colombia lo llamamos de berraquera, para sacar adelante todo ese bravio y decir nosotros también podemos. ¿Qué pasó en Rusia? Rusia puede que esté aislada, pero ellos no dejaron de producir sus hidrocarburos, dejaron de vender por un lado, pero inmediatamente salieron a vender a otro. Sus divisas, su PIB, a pesar de que todo estaba en contra, Rusia no ha caído. Y la prueba en este momento dicen, nosotros no nos importa darnos ese golpazo, porque es cierto, cuando le imponen las sanciones, pues obviamente se golpea la bolsa, pero ellos dicen, no más euros, no más dólares. Entonces, tengamos en cuenta, cuando hay un bloqueo, cuando hay un tipo de sanción de este estilo, el pueblo en sí mismo se ve abocado a consumir cosas que no, pues generalmente salen productos que deberían o que tienen naturalmente. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que venían de todas partes del mundo, era muy fuerte la cosa y en un momento dado la gente estaba haciendo fila en los supermercados para conseguir comida, ¿cierto? Pero se pasa por esa situación. No es solamente culpa de un gobierno, sino las mismas sanciones llegan a que la población que está acostumbrada a un tipo de vida, a un tipo de manejo, se vea obligada a disminuir su capacidad de consumo. Entonces, y de manejo, hay hambrunas, hay debilitamiento físico en otros escenarios. En los escenarios como Rusia, como China, se ha visto el resurgimiento de estos países y, por ejemplo, China les ha dado en la cabeza con la producción de chips de última generación, ¿cierto? Con una delgadez impresionante de los 4, 5 nanómetros. Sí, que no se esperaban. Los gringos dijeron, no, eso por ahí en 20 años hablamos. Y resulta que en este momento están cogiéndose literalmente de los pelos, Margarita, porque no saben qué fue lo que pasó. Así es. Entonces, bueno, dicho esto, estamos en nuestro entorno. Es una guerra económica y es una guerra financiera. En resumen, es lo que podemos deducir de toda esta exposición. Así que veamos qué otro segmento del video nos puede aclarar un poco, arrojar un poco de luz sobre este tema, por favor. Claro que sí, Margarita. Vamos con la siguiente parte. Esta expansión refleja la creciente red de alianzas de Rusia fuera del ámbito occidental. Históricamente, Rusia ha sabido adaptarse y prosperar bajo la presión. Durante la Guerra Fría, la economía soviética se desarrolló en aislamiento relativo, creando un complejo industrial y militar autosuficiente. Hoy, en una era de globalización y comercio digital, Rusia enfrenta un desafío diferente pero no menos formidable. La suspensión de las operaciones en dólares y euros en su bolsa de valores es parte de una estrategia más amplia para fortalecer su soberanía económica. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se había jactado horas antes de las hostilidades contra Rusia. Afirmó que las sanciones aumentaban el riesgo para las instituciones financieras que se ocupaban de la economía de guerra de Rusia y eliminaban la evasión de sanciones. Con ello, podremos reducir la capacidad de Rusia para beneficiarse del acceso a tecnologías, equipos, software y servicios de TI extranjeros, había comentado Janet Yellen, tan ridiculizada en los últimos días por ese triste episodio que vivió en China, donde se humilló para que los chinos dejen de imponerse en el comercio. Sin embargo, este lenguaje de guerra económica revela la intensidad del enfrentamiento actual, donde cada sanción es un tiro disparado en una batalla silenciosa pero feroz. El impacto en la vida cotidiana de los rusos también es significativo.
En un mercado donde los productos y servicios internacionales juegan un papel crucial, la capacidad de continuar operando en dólares y euros a través de canales extrabursátiles proporciona una válvula de escape esencial. Las empresas y ciudadanos rusos pueden seguir comprando y vendiendo estas monedas a través de bancos rusos, lo que refleja la resiliencia y adaptabilidad del sistema financiero ruso frente a la adversidad. La Bolsa de Moscú no es su única institución cualquiera. Es el corazón financiero de Rusia, un símbolo de su modernidad y su capacidad para participar en la economía global. Al suspender las operaciones en las dos monedas más influyentes del mundo, está enviando un mensaje poderoso. Rusia no se arrodillará ante las presiones externas. Esta medida es tanto una declaración de independencia económica como una táctica para forjar nuevas alianzas y métodos de comercio. En la gran narrativa de la economía global, las sanciones y las respuestas que generan son capítulos de un libro en constante escritura. La historia de las sanciones contra Rusia es una historia de resistencia, adaptación y redefinición de las reglas de juego. Ahí lo tienes, Margarita, Sí. ¿Y sabes una qué? permanente ataque. Así mismo, me dejó pensando en algo, y es que cada acción que perpetran Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia está condenada al fracaso. Lo mismo esa cumbre de paz que ha convocado Zelensky de manera unilateral para buscar un acuerdo, para obligar a Rusia a mil cosas ahí sin la presencia de Rusia, está condenado al fracaso. De la misma manera, este paquete de sanciones que Joe Biden lleva al G7 y a Italia, que son más de 300 sanciones que dicen ellos que es para aislar más y debilitar más financieramente a Rusia, también está destinada al fracaso. Hay que fijarse en cuánta maldad y cuánto odio encierra el mensaje de Janet Yellen, la señora que acaban de pasar ahí en el video, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que según ella esas medidas están guiadas por los compromisos del G7. Fíjate cómo se sacan de encima y se lo zumban a los países del G7, cuando las medidas son de Estados Unidos, que es el que se siente desafiado por Moscú. Bueno, dice que es medidas del G7 para intensificar la presión sobre Rusia y marcan la última medida para limitar los ingresos del Kremlin y obstaculizar la capacidad de Moscú de obtener materiales para su guerra en Ucrania. Mira, Ivette, eso de limitar, mira, ni van a limitar, ni van a impedir, ni van a lograr ponerle palos en las ruedas a Rusia, porque los propios rusos producen sus armamentos y son de altísimo poder de fuego y de última generación. Aparte de eso, cuentan con países amigos que les suministran otros tipos de armamento, todo lo cual complementa ese inmenso poderío militar que conforma a la Federación Rusa y que los hace un ejército invencible para el mundo. Y bueno, ayer mismo vos y yo hacíamos referencia a la enorme crisis que está atravesando Ucrania y Volodymyr Zelensky con el tema de las municiones que no tiene ya para llevar adelante la contraofensiva a Moscú. Y por otro lado, veíamos que Moscú, o sea, Rusia produce la cantidad de municiones que ni siquiera Estados Unidos ni todos los aliados de la OTAN son capaces de hacer en sus fábricas de armas. Así es que, ¿qué palos en la rueda le van a poner o qué debilitamiento o qué cosa no sabe Rusia que hacen los estadounidenses? Que ya se le conoce el librito de esas sanciones que son viejas, añejas, obsoletas. Es un mecanismo gastado y que ya todo el mundo sabe cómo evadirlo. Y los rusos, como yo decía al principio, cuando los estadounidenses iban, ya los rusos venían. Se la saben todas. Entonces, bueno, yo creo que
Mira, por otro lado, no hay que olvidar el contragolpe que le dio Rusia a Occidente con el embargo de fondos de las cuentas bancarias de JP Morgan. ¿Te acuerdas de eso, Ivette? Sí, sí. Eso que los medios reflejaron como una venganza del Kremlin contra Estados Unidos, o más puntualmente dicen que Putin empezó a dar riendas sueltas a su venganza por una decisión de Washington de entregar esos activos rusos confiscados a Ucrania. Mira qué maldad, o sea, qué traición tan grande. Bueno, y esas medidas parece que no le bastaron a Biden y ahora sigue acosando a Moscú y llega al G7 con ese paquete de 300 nuevas sanciones que se dice son contra instituciones financieras extranjeras que apoyen la guerra de Rusia, que restringen el acceso de Rusia a ciertos servicios de software y tecnología de la información estadounidense y apuntan más a 300 individuos y entidades. Dicen así, pero bueno, ya vemos que las cosas no le van a salir muy fáciles. Por Pero eso que tú decías. Mira esto tan curioso, le bloquean ese tipo de negociaciones, pero se les olvida que Rusia negocia con China y con India. Y ambos países tienen unos desarrollos interesantes a nivel de tecnología. O sea, no solamente dependen de afuera, ¿cierto? Estamos hablando de un bloque bastante sólido en términos de producción. Ellos han desarrollado sus propias herramientas tecnológicas bien interesantes, aparte pues de la industria armamentística que ya hemos hablado en otras oportunidades propias de Rusia. Lo otro que ha desarrollado Rusia y que se ha fortalecido es todo su segmento de producción industrial y agrícola que les ha permitido tener una buena economía y un desarrollo y un sostenimiento en el que no se ha visto afectado digamos, la parte de la población, ¿cierto? No les ha golpeado tan fuerte. Entonces, a esto nos referíamos con este tipo de sanciones que Rusia como que se limpia, dice, mándeme más si quiere, mándeme todas las que quiera, que yo voy a salir adelante con esto. O sea, no hay esa, mira, que para fijar el cambio oficial, el Banco de Rusia va a utilizar informes bancarios y datos recibidos, pero de mercados extrabursátiles. O sea, no se van a interrumpir del todo las negociaciones con estas monedas de dólares y euros a nivel extrabursátil. Pero lo que es directo, sí, fuera de dólar, fuera de euro, y ya vemos, ya habíamos visto que desde hace un tiempo dentro del grupo de los BRICS pues, se ha venido hablando de la desdolarización, Margarita, y esto es bien importante, porque exactamente la búsqueda es salgamos de la hegemonía del dólar, quitémonos de encima a estos que se creen los dueños del mundo y tengamos nosotros negociaciones justas y equitativas. Imagínate que el dólar lo usan como un mecanismo de dependencia. Si no tienes dólares, tienes que de todas maneras venir donde estoy, que yo soy el que tengo la máquina que produce el dólar, así que tienes que negociar conmigo. Y es una manera de colonizar a los países, pero se le está llegando el final ya con lo que Rusia va a hacer y con lo que los BRICS están planificando de la moneda única digital, que hay que ponerse de acuerdo en eso, pero que no contempla por ningún lado el billete verde. Ya eso va a quedar afuera. Y es parte también de este nuevo orden multilateral que está cobrando el mundo y al cual Estados Unidos no acaba de resignarse, de que ya no tiene el poderío hegemónico, ya ni militar, ni político, y ahora tampoco financiero. Que no pega una. No pega. Vamos a ver. Bueno, veremos otro segmento del video. Sí. Así es. Vamos para allá. Fronteras económicas y fortalecer la autonomía nacional. El Centro Nacional de Compensación y la Bolsa de Moscú son ahora jugadores clave en esta nueva fase de la economía rusa. Su aislamiento del sistema del dólar es un recordatorio
de que las sanciones pueden tener consecuencias imprevistas. Mientras Occidente busca debilitar a Rusia, este país busca fortalecer sus lazos con otras naciones que comparten su visión de un orden mundial multipolar. El panorama bursátil, a menudo visto como un espacio dominado por cifras y gráficos, se convierte en un campo de batalla donde se libran las guerras modernas. La suspensión de las operaciones en dólares y euros no es solo una cuestión técnica, es una maniobra estratégica en una guerra económica que se libra con la misma intensidad que cualquier conflicto armado. La economía, la política y la historia se entrelazan en esta narrativa, donde cada sanción, cada respuesta y cada adaptación son hilos en el vasto tapiz de la realidad global. La Bolsa de Moscú, al suspender sus operaciones en dólares y euros, está tejiendo su propio capítulo en esta historia, uno que será recordado como un momento de desafío y resiliencia. Los ejemplos cotidianos pueden ayudar a comprender el impacto de esta medida. Imagine un mercado local en Moscú, donde los comerciantes solían recibir pagos en dólares y euros por sus productos. Con la nueva medida, estos comerciantes ahora se enfrentan a la necesidad de adaptarse rápidamente, quizás estableciendo precios en rublos o utilizando otras monedas alternativas. Claro. La vida sigue, pero con un nuevo ritmo y nuevas reglas. El impacto bursátil y financiero de esta medida también se siente en el extranjero. Los inversores internacionales, acostumbrados a la estabilidad y predictibilidad de las operaciones en dólares y euros, ahora deben reconsiderar sus estrategias. La incertidumbre generada por la suspensión de estas operaciones puede provocar fluctuaciones en los mercados globales, recordándonos que la economía es un ecosistema interconectado. En lugar de quebrantar a Rusia, estas sanciones han fomentado un espíritu de resistencia y adaptación. Así es. Muy buena esa definición. Espíritu de resistencia y adaptación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque fíjate que el gobierno de Estados Unidos y los aliados de la OTAN saben que los rusos van a evadir todas esas sanciones, Ivette, porque impusieron una serie de castigos contra Rusia en los últimos años, pero Moscú siempre supo cómo salir de ese acoso. Y Putin pudo darse el lujo, hace muy poquito, de destacar la resistencia de Rusia a las sanciones internacionales, que dijo que tardan en surtir efecto. Así que hablábamos de la síntesis del odio, de la persecución contra los rusos, y bueno, eso refleja también en cierto modo la prepotencia del estadounidense y de todos los gobernantes estadounidenses, porque ellos creen, y eso dijo también la señora Janet Yellen, dejó escrito que las acciones de hoy atacan las vías que les quedan a los rusos, que les quedan, como diciendo, ya están en la lona, están vencidos para obtener materiales y equipos internacionales. Cuando todos sabemos, Ivette, que se le van a sobrar, que solo tienen que levantar el teléfono y ya le están mandando todos los metales que necesitan para producir los armamentos, los misiles, todo lo que tú te puedes imaginar en arsenal militar. Así que Estados Unidos ve en Rusia a un peligroso competidor de esa maquinaria de guerra que es la empresa militar industrial, que es la que gobierna todo el negocio armamentista en Rusia, en Estados Unidos. Y ellos creen que hoy Rusia se convirtió en una economía de guerra y que trabaja para construir las armas que necesita, desde tanques hasta misiles, aviones fundamentalmente, y que no puede construirlas sola. Ahí es donde está la manera de subestimar la capacidad de gente que puso en el espacio las primeras naves. ¿Te das cuenta? Total, Margarita. Que tiene un desarrollo científico técnico que todavía no lo han podido empatar. Entonces ellos dicen que fundamentalmente que no pueden construir solo esas, que necesita bienes, que necesitan piezas de otros países y de empresas e individuos que no están en Rusia. Entonces esos son los cálculos que ellos han sacado.
Bueno, si necesitan afuera, lo que hay que hacer es bloquear a los de afuera y poner espías para que persigan a los de afuera. Bueno, como han hecho en Cuba. En Cuba no se puede hacer ningún negocio porque donde quiera que haya algo que tenga que ver con Estados Unidos y Cuba, entonces están todas las cuentas bloqueadas, no se puede depositar, no se puede extraer. Bueno, es una persecución implacable. Y bueno, ya sabemos cómo ha podido el pobre pueblo cubano sobrevivir en estos últimos años. Pero para no irnos de tema, te digo, un alto funcionario del Tesoro cree que van a poder doblegar a Moscú, que van a poder cerrarle el paso a la industria militar, y al contrario, mira, cada piedra que le ponen en el camino es un desafío que hace que se multiplique la capacidad de levantarse de los rusos. Cada vez que los tratan de atacar, ellos por partida doble le dan una estocada a sus adversarios. Y siempre es así. ¿Tú recuerdas, Margarita, ahora que lo mencionaste, el tema del enfoque que le da Occidente a Rusia con la economía de guerra? Cuando nombraron al ministro de Defensa, Andrei Belousov, recordemos que Andrei Belousov es economista y pues obviamente no fue... Sí, dijeron que no sabía nada de eso. Exacto. Pero resulta que el señor Belousov siempre ha estado buscando el progreso tecnológico del país. Entonces, sí, en este momento, el cuento de la economía de guerra lo pueden contar muy bien Estados Unidos y algunos países europeos, sobre todo de la OTAN, porque les conviene, pero realmente la intención de Rusia no está en ese punto. Ellos están mucho más adelante. Lo acabas de mencionar. Cuando empezó la carrera espacial por allá, por los años 60, los primeros que llegaron... Yuri Gagarin, Valentina Tereskova. No se me olvida. La perrita laica. Fueron la perrita laica. Que fueron al espacio, exactamente. Y llevaron a un cubano, el primer negro latinoamericano, Arnaldo Tamayo Méndez, fue en la Soyuz, en una de las naves, con un ruso al espacio. Eso también es una de las grandes hazañas que unen a esos países y que nadie puede destruir eso. Nadie puede. La primera estación espacial, Margarita, la Mir, estaba hecha por rusos. Y la Estación Espacial Internacional, la mayoría de operadores han sido rusos. O no nos olvidemos de esos temas. O sea, si Occidente cree que están jugando con un país que porque tuvo o tiene sanciones o porque durante la Guerra Fría fue opacado, quisieron opacarlo, me parece que están subestimando de una manera bastante compleja. Ellos creen que la NASA y Cabo Cañaveral es lo máximo, pero se olvidan de que tienen otros países como China también, que tiene dominios en el espacio, tienen hazañas extraordinarias. Acaban de ir a la luna. Subestimar constantemente a los demás. Esa es la política que tienen. China acaba de enviar otra nave a la luna hace unos días atrás, no muchos. Entonces, se enfocan en la economía de guerra porque necesitan seguir manteniendo esa narrativa de que ellos son el monstruo, son los malos. Mira, el tema de Trump siempre fue, es que hay que proteger la seguridad nacional. Y entonces, si nosotros dejamos que los chips chinos o que los celulares y computadores chinos lleguen a nuestro mercado, van a robar nuestra información. Y no es lo que ellos hacen todo el tiempo, no es lo que ellos están haciendo permanentemente con las redes sociales. Eso no es ninguna conspiración ni es teoría por allá inventada. Es más, vámonos a la historia de un Snowden que descubrió todo este tema, ¿sí? Del espionaje que hacen a todos los ciudadanos del mundo desde el Pentágono, desde allá. Entonces, carreta básica. Pero eso sí, evitemos que los países emergentes
suban, que crezcan, que mejoren. Oiga, si este mundo es de todos, todos tenemos derecho a crecer, todos tenemos derecho a desarrollar una verdadera economía justa, comercio equilibrado. ¿Por qué no? Así es. Bueno, creo que ya hemos alcanzado el abordaje de este tema que es bastante recurrente, el tema del acoso financiero de Estados Unidos a Moscú, algo que no es raro, como yo te decía, es casi todos los días se habla de este tema. Incluso el espionaje financiero que pretenden hacer ahora, que quieren reclutar a 90 personas y entidades para colocarlos en Rusia, en Belarus, en Islas Vírgenes, en Bulgaria, en República China, en Serbia, en Sudáfrica, en varios lugares para ver cómo descubren o cómo dan con la pista de cómo los rusos evaden precisamente esas sanciones tontas, torpes y burdas que lleva este anciano presidente a la cumbre del G7. 300 nuevas sanciones con las que los rusos se van a limpiar, perdónenme la frase, pero no van a tener ningún efecto. Así es que todo está por ver. Yo creo que llegó el minuto final para el dólar. Ellos todavía no se acaban de convencer ni no se resignan a que esta es una realidad y lo van a ver en muy poco tiempo, porque los BRICS van avanzando y Rusia ya con el poderío que tiene y con las empresas y todas las producciones que tiene que son de interés para la eurozona y para el mundo entero, cuando pone sus medidas, aquí hay que negociar con mi dólar, con mi rublo, con mi moneda nacional, todos van a tener que ir allí con a pagar, a negociar con esa moneda. Así es que el billete verde llegó a su final, quiéranlo o no, señores. Así del es, país Margarita. del águila calva. Bueno, agradecer a nuestra audiencia por los minutos que nos han concedido para estos comentarios y la invitación, como siempre, en pie para mañana seguir los temas candentes del momento. Así es que agradecemos también que nos escriban, no importa si están de acuerdo o no con lo que decimos, ustedes son parte de este canal también. Sin ustedes, nosotras no estamos, no somos nada. Así es que los invitamos a que se expresen. Así es, Margarita. Yo los dejo, como siempre, con la reflexión del día. Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos, dijo Benjamin Franklin. Y los dejo con la pregunta que los leemos en la caja de comentarios. ¿Cuáles serán esas medidas de respuesta que Rusia tiene preparadas a partir de hoy? Los leemos y muchas gracias, como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.